de Ciencias de la Salud. Este tema es un tema pues, que va a ayudar a que algunas patologías que nosotros no diagnosticamos con frecuencia, otras algunas muy frecuentes que tienen algunos patrones radiológicos en la tomografía bastante específicos, pues los podamos diagnosticar con más especificidad y más acuciosidad. La ponente del día de hoy es la doctora Daniela Mendoza, que es residente del programa de residencia de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y como tutora invitada especial tenemos a la doctora Diana Fierro, quien nos va a acompañar. Pues le doy la palabra a las expositoras. Muchas gracias, doctor. Buenas noches tengan todos. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de los patrones de realce de la pared intestinal en la tomografía axial computarizada. Voy a resolver un momento un problema de conexión. ¿Sí me están oyendo bien? Sí, perfecto. Ok. Ya resuelvo un problemita. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí está corriendo la pantalla? ¿Aló? ¿Estás en la primera diapositiva, sí? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver si ya. Listo. Muy bien, entonces, ahora sí está corriendo. Se quedó en la primera Sé que diapositiva, Dani. pena. Les pido disculpas por este pequeño percance tecnológico. Vamos a proceder a resolverlo lo más pronto posible. Creo que ahí ya empezó a correr, ¿sí? ¿Sí? ¿Están Sí, viendo todos Dani. los criterios? Sí, Sí, ahora sí. muchísimas gracias. Iniciando pues los criterios de búsqueda para el tema del día de hoy, utilizamos términos MESH como Computed Tomography, Children, Bowel Wall Thickening o Imagen Enhancing, además de libros bases como Atlas of Pediatric Surgical Imaging y pues buscadores como PubMed, Science Direct, UpToDate, Clinical Key y pues mención especial a la revista Radiology, pues que de la cual también nos basamos bastante el día de hoy, y también del asistente de Radiology Assistant para la charla del día de hoy. Primero, hablando de un poco de la justificación del por qué trajimos en conjunto con el grupo de radiología esta charla el día de hoy, y es que como bien lo mencionaba el doctor Pérez, hay múltiples patologías a las cuales nos vamos a ver abocados en nuestro diario vivir, que se van a ver representadas como un engrosamiento de la pared intestinal. Y este a su vez va a tener diversos contrastes dependiendo del medio de contraste que apliquemos, el momento en que hagamos el examen, y la idea de esta charla es que el día de hoy se vayan con la caracterización principal de los patrones más usuales de ese engrosamiento de la pared intestinal para que podamos hacer un diagnóstico o tener una sospecha diagnóstica bastante acertada que nos pueda permitir tener un adecuado manejo de estas patologías. Quiero que el día de hoy se vayan de esta charla para su casa conociendo cuáles son los patrones que van a ver, que se van a ver del realce en el engrosamiento de la pared intestinal más común, haciendo siempre énfasis y más enfocado hacia la patología de cirugía pediátrica. Entonces, pues primero que todo, ¿qué es la atenuación radiológica? ¿Qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de atenuación radiológica? Es la disminución de la energía que se produce de una radiación al interactuar con el medio en que atraviesa. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir la capacidad de atenuación o de captación, de captar un medio de contraste, un cierto tejido, dependiendo características importantes como su grosor, su localización, entre otras características. Vamos a hablar el día de hoy de los 5 patrones más prevalentes en estos casos, que son el patrón blanco o tipo 1, el gris o tipo 2, el del halo blanco o target water tipo 3, el target fat o de halo de grasa y el de gas o el número 5.
Vamos a iniciar entonces con este patrón blanco. Se va a caracterizar porque es un realce homogéneo. Acá tenemos una graficación de esta. Es un realce, como vemos, homogéneo que va a realzar de manera concéntrica, blanca, pues se va a ver así. ¿Por qué? Por una vasodilatación secundaria a una inflamación aguda intestinal. Y se va a mirar así, pues obviamente, en una fase de atenuación venosa. Es muy importante que para la adecuada caracterización de este patrón blanco estemos en una fase arterial o en una fase venosa. Entonces vamos a tener tres entidades muy importantes como las que van a llevar la bandera en cuanto a este patrón, que es la enfermedad inflamatoria intestinal aguda, la shock bowel o también se le puede llamar el síndrome de shock intestinal, que va a estar dado en esos procesos de hipoperfusión aguda de toda la parte intestinal, dada ya sea por una hemorragia, por una isquemia, y en los niños, muy importante, también se puede dar secundario a rehidrataciones muy agresivas, puede darnos este tipo de atenuación blanca. Y también en hemorragia, que va a estar dada por una hemorragia o por un hematoma intramural, como podemos ver aquí. La idea es ir desglosando cada una de estas patologías para que podamos tener en mente cómo se ven y cómo identificarlas en el día a día. Bueno, quiero que primero veamos esta imagen que tenemos aquí a la izquierda de su pantalla y que me digan y que piensen cómo ven esta pared intestinal. ¿Se atreverían a decir que estamos frente a un engrosamiento de la pared intestinal con un patrón blanco? Aunque pareciese que sí, esta tristemente es una tomografía axial computarizada que se encuentra normal. ¿Por qué? Estamos frente a una fase, estamos en una fase arterial tardía. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que es una fase arterial porque se nos va también también se nos va a identificar y a realzar toda la parte venosa y arterial. Y además vamos a ver que la pared intestinal, como pueden ver aquí mi cursor del mouse, va a estar dentro de límites de normalidad y lo que se va a estar marcando, lo que va a estar más hiperintenso va a ser la base recta, que es normal, como estamos en una fase tardía de ese contraste. ¿Qué quiere decir una fase tardía? Entre los 45 y los 70 minutos posterior pues aplicar el contraste. En cuanto al paciente pediátrico, hay mucha controversia con respecto a qué le llamamos un grosor normal de la pared intestinal. En teoría, lo que sabemos es que esa pared no debería verse, como podemos ver acá. Vemos la base recta que pues en este momento se está realzando por el momento en el que se tomó la imagen, más sin embargo la pared intestinal no está engrosada. ¿Sí? Entonces, en el paciente pediátrico no se debe ver esa pared intestinal, debe ser imperceptible en la tomografía. Hay algunos estudios que hablan de un grosor entre 2.5 y 3 milímetros, estudios hablan de hasta 5 milímetros, pero ya sabemos que es imperceptible o entre 2 y 3 milímetros ese grosor normal para tenerlo muy, muy en claro. Muy importante también tener en cuenta que hay ciertos factores confusores en este patrón de realce blanco, como cuál. Uno, las asas intestinales deben estar dilatadas para obtener una adecuada caracterización de esta pared. No hablo de una dilatación patológica, sino que deben tener un grado de dilatación que va a estar dado por el contraste, por el contenido, pues ya Se le fue la voz. bueno, vamos a... Se te ahora me está oyen escuchando, sí, dale. nuevamente. Ay, se Sí, escucha qué pena. perfecto. Sigue. Listo, muy bien. Entonces estábamos hablando de esos factores confusores en cuanto al realce blanco y cuáles son. Uno, que la asa intestinal debe estar dilatada y cuando hablo de estar dilatada, no es una dilatación patológica, sino que tiene que tener algún No se le contenido, oye ya sea... nada. Ok. Vamos otra vez a resolver ese problemita. Pero sí se te está Pero escuchando sí se bien. No sé si es oye. la otra persona que tenga Sí se problemas oye. de conexión. Se oye perfecto. Ok. Listo. Muy Profe, bien. yo creo que usted es el único que no oye. Doctor Niño, ya vamos a escribirle por interno para colaborarle con el problema del audio.
Muy bien, entonces seguimos pues con la charla. Estamos hablando de esos factores confusores en este realce blanco del engrosamiento de la pared abdominal. Entonces, uno, tenemos que tener una asa intestinal dilatada para poder identificar adecuadamente ese engrosamiento de la pared intestinal. No necesariamente tiene que ser una dilatación patológica, con que tenga contenido pues fisiológico o incluso medio de contraste, se puede tener una adecuada caracterización de esta. Y muy importante que tengamos en cuenta cuando damos un contraste por vía oral. ¿Y por qué? Ya que pues este contraste por vía oral puede generar un falso positivo, ya que el agua obviamente va a generar un contraste muy intenso que podría llegarse a confundir en ciertos lugares en ciertos pues, momentos, en ciertos lugares de la imagen, se puede llegar a confundir con un engrosamiento de la pared intestinal, más sin embargo es un efecto que se está generando por el contraste endovenoso. Por eso siempre se recomienda el contraste IV versus el contraste oral, o tener esto muy en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, quiero que vean esta otra imagen en la cual pues ya vemos que está cambiando completamente el panorama. Estamos viendo una base recta muchísimo más ingurgitada, que va a tener un realce mucho más hiperintenso por esta misma inflamación que está teniendo. Entonces, quiero que con esta imagen hagamos una caracterización de qué es una imagen normal aquí a la izquierda en una fase tardía, viéndolo desde un corte y desde una perspectiva arterial aquí en la parte izquierda, esa misma características en cuanto a la fase arterial, al momento de la toma, pero en una pared que está engrosada y que tiene una base recta ingurgitada, que nos va a dar siempre un realce blanco. Acá pues también vamos a tener, estas son imágenes de shock bowel de las que ya habíamos hablado previamente, y quiero, además pues obviamente acá estamos viendo ese realce blanco bastante característico, que miremos ciertos signos asociados a este shock bowel, que va a ser, como por ejemplo en esta imagen de la izquierda, vamos a ver aquí en la flechita roja una hendidura que vamos a tener en la vena cava inferior dada esta hipovolemia. Recordemos que shock bowel lo vamos a tener por una hipovolemia marcada, que va a estar obviamente ya alterando toda la redistribución del flujo pues, a este nivel intestinal. Acá en la imagen de la derecha vemos nuevamente un complejo también de hipoperfusión en un paciente que tuvo pues que está sometido ya sea a un trauma, que esté generando una hipovolemia, pues una hemorragia, entre otras. Acá en esta punta de la flecha vamos a ver característico, este patrón de realce blanco en la pared intestinal que está engrosada, muy característico. Acá vamos a ver en estas flechitas que van a estar un poco más curvas, vamos a tener un hemoperitoneo secundario pues a esta hemorragia que está teniendo, y quiero que con estas dos flechas miremos estos otros signos asociados. Vamos a ver una aorta de un calibre muy pequeño y también una vena cava que va a estar bastante comprimida pues por todo esto. Asociado a estos shock bowels, vamos a tener otros hallazgos también que nos van a ayudar a identificarlos, y van a ser estas flechitas rojitas que nos van a estar delimitando la glándula suprarrenal. Entonces sabemos que en estos momentos de hipoperfusión el cuerpo va a generar una distribución de flujos con ayuda de todas estas sustancias que van a estar siendo generadas por la glándula suprarrenal, y por ende ellas van a estar engrosadas y van a estar teniendo este patrón que va a realzar mucho más, y que también nos va a ayudar a encasillar al paciente de pronto en un síndrome de shock bowel. Vemos la característica normal de estas glándulas suprarrenales, que es como si fuera un gorrito, como un triangulito, como una forma para que ustedes se lo lleven siempre a su casa. Va a estar en completa relación con el riñón, y acá tenemos la izquierda y la derecha, pues que obviamente pues el hígado no va a dejar una adecuada caracterización en este corte que tenemos aquí. Volviendo otra vez al tercer momento de este patrón blanco, en el momento de los hematomas, acá tenemos dos imágenes
pues empezar la caracterización de esta. Recordemos antes que en el paciente pediátrico, el duodeno y pues como tal el intestino delgado puede ser los que más son las asas intestinales que más se lesionan en los traumas abdominales cerrados, ya sea por desaceleración o un trauma contuso. Muy importante recordar que sobre todo lo que son la segunda y la tercera porción del duodeno se pueden ver muy afectados y vamos a tener hematomas que son intramurales y que nos van a tener un comportamiento excéntrico sobre la luz intestinal, generando en múltiples ocasiones obstrucción intestinal. Vamos a ver que en un momento inicial todos estos cuadros de hematomas intramurales se van a ver hiperdensos en un momento, dado pues toda la concentración de hemoglobina que vamos a tener y cómo se nos va a realzar en el TAC, y posteriormente ya va a ir decreciendo esos niveles de hemoglobina y va a ser pues va a ser un poquito más hipodenso. Acá en el lado izquierdo de su pantalla quiero que veamos esta imagen muy característica, es un hematoma duodenal. Acá en la flecha pues podemos ver cómo se caracteriza. Acá ya vemos muy probablemente este es un hematoma que pues ya está en una fase avanzada en cuanto a la evolución clínica, ya lo vemos un poquito más hipodenso, quiere decir que ya este hematoma se nos está organizando mucho más y por tanto también su real se va a ir cambiando conforme el tiempo. Hacia el lado derecho, acá hacia el lado derecho vamos a ver un trauma a nivel yeyunal. Vemos aquí en la punta de la flecha esta asa intestinal que va a estar con una pared obviamente muy engrosada, con un realce blanco, y acá en negrito vamos a ver lo que nos queda de la luz intestinal, que es bastante pequeño, pues por este hematoma tan marcado. Asociado vamos a ver acá hemoperitoneo y, muy importante, aquí con esta flecha, extiación de la grasa periumbilical, que nos puede estar hablando de que este es un paciente que posiblemente tuvo una lesión en cinturón de seguridad por desaceleración. En cuanto al patrón gris, vamos a ver que es un engrosamiento intestinal que va a presentar un realce mucho menor al anterior, como podemos ver, pues obviamente. Acá tenemos su graficación en la cual pues vamos a ver este patrón gris y se va a definir como ese engrosamiento de la pared intestinal cuya atenuación va a ser homogénea o isodensa con respecto al músculo. Aquí lo que nos va a dar la parada va a ser el músculo y que su atenuación va a ser muy isodensa a este. O sea, podemos compararlo ya sea con el psoas, con cualquier parte de la musculatura de la cavidad abdominal, y van a tener digamos que una atenuación bastante similar. Este es un patrón bastante inespecífico que lo vamos a ver en múltiples momentos, como en la isquemia, que digamos que es muy importante y que de verdad quiero que para la casa se lleven muy, muy bien caracterizado ese patrón gris en la isquemia en algunas neoplasias como la adenocarcinoma o en la enfermedad de Crohn. Entonces, vamos a empezar recordando pues la enfermedad de Crohn. Sabemos que va a ser una fibrosis muy importante de esa pared intestinal que puede llegar incluso hasta fibrosis tan significativa que pueden comentar que el intestino incluso tiene apariencia de una roca. Se va a generar en un 80% en el íleon terminal, y es muy importante que siempre recordemos esta localización, aunque también puede estar en el colon, pero donde más lo vamos a ver es en el íleon terminal. ¿Cómo lo vamos a ver en el TAC? Entonces vamos a tener este realce de patrón gris de esta pared intestinal que va a estar engrosada, y podemos tener asociado extracción de la grasa adyacente. Como podemos ver en esta imagen aquí a la izquierda, vemos la pared engrosada completamente. Entre más fibrosis, más patrón gris vamos a tener, porque obviamente, valga la redundancia, vamos a tener más complejos fibrosos a nivel de esta pared intestinal engrosada. Aquí al ladito derecho de esta imagen vamos a ver del mismo corte cómo se ve la patología macroscópica de esta pared intestinal, que está obviamente muy engrosada pues por esta enfermedad. A su lado derecho vamos a tener pues también esta imagen vemos este patrón gris muy marcado en esta intestinal dilatada, posiblemente secundario a una enfermedad de Crohn, y muy importante siempre mirar cómo está la grasa adyacente. La estriación de esta grasa siempre nos va a hacer pensar si estamos frente a un momento agudo, a una recrudización de los síntomas, y nos ayuda también a caracterizar pues al paciente. Acá nuevamente tenemos esta imagen, esta intestinal dilatada con un patrón gris de atenuación como estamos viendo acá, y grasa, la extracción de la grasa adyacente, que nos habla de
una inflamación aguda. Y algo muy importante y muy patognomónico de la enfermedad de Crohn es esta imagen que vemos acá. Este es el famoso signo del cepillo, en el cual vamos a tener esa base recta tan edematizada, tan captante, que nos va a generar esta sintomatología, esta imagen, perdón, de imagen en cepillo. Continuando pues con este patrón gris, la isquemia, que es bastante taquillera en nosotros y que de verdad quiero que se la lleven para la casa, muy importante. Quiero que todos veamos esta imagen acá de la izquierda. Vamos a ver estas, pues con mi cursor estoy haciendo la delimitación de estas asas intestinales dilatadas, pero que aún están captando algo del contraste endovenoso. Estas son asas yeyunales y vemos estas asas ileales acá, que por el contrario las vemos dilatadas, pero están hipocaptantes, que nos tiene que hacer siempre pensar que estamos frente a un proceso isquémico. Acá pues ya va a estar más delimitada para que pues hagamos una imagen mental mucho más poderosa. Aquí vemos asas dilatadas todavía captando, y acá a este nivel, el lado rojo, asas intestinales que ya no están captando, con una marcada aumento del grosor de la pared intestinal con un patrón de realce gris. Digamos que este tipo de isquemia las podemos ver pues, en múltiples etiologías. Una de ellas, y de la que se puede caracterizar muy bien, son esas obstrucciones en asa cerrada, que es lo que vemos acá. ¿Cómo las vamos a ver? Nuevamente, asas intestinales dilatadas con un patrón de realce gris, pero que toda su vasculatura, que todo ese meso va a estar confluyendo radialmente hacia un punto central, que eso nos habla de que tenemos una obstrucción en asa cerrada. Acá vamos a ver nuevamente una imagen, otra vez, asas intestinales dilatadas que están captando, y asas intestinales muy dilatadas con engrosamiento de la pared intestinal con un realce gris, es decir, que no está captando adecuadamente, porque obviamente estamos frente a un proceso de isquemia. Y vemos en este mismo paciente, a este nivel, a este otro corte, cómo toda esta vasculatura, cómo todo este meso va a estar de manera radial hacia un mismo punto, lo que nos hace pensar en una obstrucción en asa cerrada. Nuevamente vemos un engrosamiento a la pared intestinal con un patrón de realce gris. Traigo este primer artículo, pues que se publicó en el 2017 para el Journal of Pediatric Surgery, que lo que buscaba era hacer básicamente una caracterización de todos esos pacientes que tenían una obstrucción de esas intestinales delgadas, estranguladas, y su relación pues con la clínica, con las imágenes solicitadas y con los laboratorios que se solicitaron. Es un estudio retrospectivo con pacientes admitidos en un hospital de Taiwán entre el 2000 y el 2014 con signos de obstrucción intestinal, signos clínicos de obstrucción intestinal, que luego fueron corroborados con los hallazgos intraquirúrgicos, y que siempre nos hablaba de que había una obstrucción de asas intestinales. Entonces, aquí en este estudio se escogieron pacientes menores de 17 años con clínica sugestiva y pues con todos los hallazgos posteriores que ya les comentaba. Entonces, se hizo básicamente la caracterización en dos grupos, un grupo estrangulado y un grupo no estrangulado. Los hallazgos, como ya sabemos, pues ya intraquirúrgicos, para hacer una adecuada caracterización de estos. Entonces podemos ver que en los pacientes estrangulados, que tenía asas intestinales estranguladas, que eran 27, eran mucho mayores que los pacientes que no tenían una obstrucción no estrangulada. Había más hombres en el grupo de los no estrangulados. Estos pacientes que tenían asas intestinales estranguladas tenían además mayor estancia hospitalaria, mayor tiempo de admisión en unidad de cuidados intensivos. A su vez, este grupo le dio un punto a cada sintomatología que el paciente tuviera. Por ejemplo, si el paciente tenía taquicardia, le daba un punto. Otro punto iba para el dolor abdominal mayor de 5 en escala análoga del dolor, en los pacientes que pudieran caracterizarlo, distensión abdominal o dolor a la palpación abdominal. En estos 4 parámetros principales, y que son bastante fáciles de hacerle el seguimiento a los pacientes cuando ingresaban a este hospital, se les dio un punto, y son los scores que vemos acá. En 72 pacientes se utilizó solamente, en el 72%, perdón, solamente la ecografía, y en el 50% se utilizó el TAC, y vamos a ver que los pacientes que tenían un TAC
previo a la cirugía y que además tenían un score de más de 2 puntos, o sea, más de 2 signos clínicos, tenían una sensibilidad del 50% y una especificidad, que es lo más importante, del 100% para hablar de una estrangulación, pues de una obstrucción intestinal complicada con una estrangulación de esas asas intestinales con un adecuado características epidemiológicas. Ellos entonces llegaron a la conclusión de que el TAC en su estudio tenía una sensibilidad del 64 al 94% y una especificidad del 79 al 95% con respecto a la posibilidad de caracterizar qué pacientes iban a estar con una obstrucción estrangulada versus los que no. Y los hallazgos, que pues esto es lo más importante, pues que hace conjunción con todo el tema de hoy, los hallazgos que ellos daban como signos de estrangulación incipientes en el TAC eran una pared intestinal engrosada y cambios en el realce, que es lo que estamos viendo en todos estos pacientes que tienen un patrón de realce gris. Pues continuando, los pacientes pues con isquemia, vamos a presentar estos dos casos acá que pues van a ser bastante taquilleros para nosotros en la cirugía pediátrica. Aquí al lado izquierdo tenemos un TAC de un paciente en un postoperatorio que tenía asociado un proceso infeccioso, y tenemos esta imagen acá que se ve un engrosamiento focal de la pared intestinal con grasa mesentérica aquí atrapada. Vamos a ver en lugares más hipodensos una pared intestinal bastante aumentada de tamaño, bastante engrosada, lo que nos habla en este caso de una intususcepción, que es bastante taquillera. Sabemos que pues obviamente el TAC no es la imagen de elección para estos casos, pero en hallazgos incidentales se pueden encontrar de esta forma. Y aquí en el lado derecho vamos a tener una patología a la que nos vemos abocados casi que en nuestro diario vivir, que es una apendicitis aguda. Vamos a ver acá este realce heterogéneo de la pared apendicular con unas áreas hipodensas o de menor densidad que sugieren cambios isquémicos en esta pared. Vemos obviamente el engrosamiento de la pared con el realce de este patrón gris y también estriación de la grasa adyacente, que nos está hablando también de este proceso inflamatorio asociado. Pues con esto en mente nos puede caer la duda de si ha cambiado o no ha cambiado la indicación para tomar imágenes en el paciente en el paciente pediátrico con una sospecha de apendicitis aguda. Pues encontré este artículo, que es un estudio del American College of Radiology del 2019, que evaluaban los criterios para solicitar imágenes en el paciente pediátrico con sospecha de apendicitis aguda. Ellos, en este caso específico para el ataque, le dan una sensibilidad mayor al 94% y una especificidad mayor al 95% en casos especiales. La idea es que ellos aquí estudiaron ciertos escenarios a los que nos vamos a ver enfrentados frente al paciente pediátrico y hacían un ranking de qué tan apropiado o qué tan poco apropiado sería una imagen. Este fue un consenso de expertos, valga la redundancia, del College de Radiology, en el que todos ellos le daban un puntaje en cuanto a qué tan apropiado o qué tan poco apropiado sería una imagen. Obviamente las más apropiadas en cuanto al riesgo-beneficio siempre se va a inclinar más hacia lo positivo de la imagen. Los no apropiados obviamente se enfocan más hacia que los riesgos superan los beneficios. Hay aquí como un patrón intermedio, que son los que podrían ser apropiados, pero que no llegan a hacerlo, ya sea por la disponibilidad de estos en el medio, por el tiempo que se expone el paciente a la radiación, y los que también podrían ser apropiados, pero que todavía hay un grado de desacuerdo mucho mayor entre este panel de expertos. Acá, para recordar un poquitico los niveles de radiación relativa que se miden en milisieverts, y en este estudio lo clasificaron pues de 0 a 5, teniendo la TAC 4, que son de 3 a 10 milisieverts en el paciente pediátrico, pues para tenerlo siempre pues bastante en cuenta. Ellos, en cuanto al uso de la TAC como imagen de elección, la colocan en dos escenarios principales, que son los que vamos a comentar el día de hoy. Uno de ellos es un paciente que se sospecha una apendicitis aguda, que tiene una ecografía previa equívoca o no diagnóstica. ¿Qué quiere decir una ecografía equívoca? Es una ecografía en la que no se visualiza adecuadamente el apéndice secal, en la que no se descartan diagnósticos diferenciales que esté generando la sintomatología del paciente. Entonces vemos que para ellos lo que es la radiografía de abdomen, la ecografía abdominal, no van a tener un adecuado, no van a ser muy apropiadas, no vamos a ver nada.
el TAC de abdomen y pelvis con y sin contraste tampoco está apropiado, ya que miren cuánto tiene 5 nivel de radiación, o sea, estamos exponiendo aún más radiación. Y aquí hay el área gris, que es otra vez ecografías, pero sabemos que son operador dependientes, ya con una previa equívoca nos hace dudar. La TAC sin contraste, porque sin contraste no tenemos una adecuada caracterización, se podría ver, pero de pronto no tan bien. Y como los apropiados vamos a tener la resonancia y el TAC. Pues la resonancia sabemos que es muy buena, pero no se cuenta en todos los lugares con ella, por ende, pues el TAC sigue siendo pues bastante importante para el uso en este momento. Además, digamos que el siguiente panorama que tenemos es en el paciente que tenemos una sospecha clínica de apendicitis aguda, que tiene una imagen inicial que es sugestiva de una complicación, ya sea un absceso, ya sea obstrucción intestinal, y se necesita hacer un nuevo estudio para su caracterización adecuada. Vemos entonces que ellos le dieron aquí al TAC, como si le dieron al TAC de abdomen con contraste, como la imagen más apropiada, riesgo-beneficio. Vemos que hay muchas como la radiografía, la ecografía, que pues no, que pese a que nos ayudan a caracterizar ciertas complicaciones, no van a ser, digamos que las que nos van a dar un panorama mucho más amplio como lo haría el TAC. Entonces, eso con respecto al uso del TAC en un paciente con apendicitis aguda me pareció pues bastante importante. Ahora, otro patrón gris bastante al que nos podemos ver encontrados en muchas ocasiones son las neoplasias. Las neoplasias que más van a generar este patrón gris con engrosamiento de la pared abdominal va a ser el adenocarcinoma y el linfoma. El adenocarcinoma, pues sabemos que en la población pediátrica no se evidencia pues con mucha prevalencia. Sin embargo, hay que sospechar en esos pacientes después de la segunda década de la vida, con imágenes sugestivas y pues clínica, siempre hay que pensarlo. Y muy importante, los pacientes con linfoma, sobre todo no Hodgkin de células B, que tienden siempre a tener este tipo de realce. Entonces, en esta imagen de la izquierda les traigo en las puntas de la flecha podemos ver una imagen que es bastante sugestiva de una intususcepción, pero en esta flecha más grande podemos ver estas áreas hipodensas que nos hablan de que hay grasa. Como vemos, si la comparamos, es un realce muy parecido al de la grasa, siempre importantísimo cuando estemos en un TAC, a cerrar la ventana para hacer una adecuada caracterización de la grasa y asimismo poder comparar las densidades. Acá vemos que es una densidad muy parecida a la grasa y por ende esto es un cuadro muy sugestivo de un linfoma. Intususcepciones en esas asas intestinales engrosadas con atrapamiento graso nos habla de un linfoma. Aquí al lado derecho pues vamos a tener ya un adenocarcinoma. Como sabemos, no es tan usual, pero pueden presentarse. Pues vamos a ver el engrosamiento de la pared abdominal, ese patrón gris. Acá otra imagen, este es un corte sagital, nuevamente vamos a ver acá este engrosamiento de la pared abdominal tan marcado, con este realce gris que nos habla pues de una posible neoplasia, y acá lo vamos a corroborar con este colon por enema, donde pues acá se identifica muy bien este signo tan patognomónico de este adenocarcinoma, que es la imagen del núcleo de manzana. Acá vamos a ver, pues, digamos que es un engrosamiento concéntrico que se hace con estas, digamos que estas aristas que nos que vamos a ver hacia las partes más distales, que nos hablan de una imagen en corazón de manzana. Eso con respecto al patrón gris. En cuanto al halo de agua, al water target sign, nos habla de esta atenuación es muy característica en estos 3 momentos, en la hipertensión portal, en la colitis pseudomembranosa o en algunas enterocolitis infecciosas. ¿Cómo se ve este signo de agua? Porque de entrada puede generar bastante confusión. Vamos a ver una atenuación de la mucosa, como vamos a ver acá, una atenuación de la mucosa, y vamos a ver un realce de la muscularis propia y de la mucosa. Entonces vamos a tener submucosa edematizada entre estas dos capas estas dos capas intestinales que van a estar con un realce adecuado. Acá lo podemos ver bien, también se le conoce como el signo de la diana. Nuevamente, vamos a tener la submucosa edematizada entre la muscularis propia y la mucosa, que van a estar realzando adecuadamente.
En cuanto a las entidades en las que la vamos a ver más, vamos a tener uno de ellos la colitis pseudomembranosa, que todos sabemos que se va a generar por infección de Clostridium difficile, que va a tener un sobrecrecimiento en esos pacientes que son tratados con un antibiótico de amplio espectro. ¿Cómo lo vamos a identificar en el TAC? Vamos a tener un edema mural circunferencial, un aumento del grosor, obviamente, de esa pared intestinal, que va a ser excéntrico y polipoide, y los contornos y dentro de esta asa intestinal van a ser en zigzag por estas abstracciones que van a estar dilatadas, y nos va a dar este signo digamos que tan taquillero en esta enfermedad, que es el signo del acordeón, que vamos a saber qué es entonces material de contraste que va a estar atrapado entre estas abstracciones que van a estar edematizadas. Pues acá a la izquierda vamos a ver un cuadro pues de una colitis pseudomembranosa en la imagen, y luego cómo se identifica en una patología macroscópica. Y pues acá al lado izquierdo vamos a ver este signo de agua, acá muy, muy, muy marcado. Vamos a ver cómo vamos a tener ese atrapamiento en las abstracciones edematizadas del medio de contraste. Otro de los momentos en los que podemos ver ese signo de halo de agua va a ser la hipertensión portal, y secundaria a esto una posible peritonitis bacteriana asociada. Acá en la imagen de la izquierda vamos a tener pues una graficación de lo que sería pues esta hipertensión portal. Sabemos que al aumentar esta presión aquí a nivel de la porta, se puede transmitir algo de esa presión, de ese aumento hacia el colon derecho, liberando mediadores inflamatorios, produciendo óxido nitroso, y también injuria, pues obviamente al tejido, lo que nos va a generar una colitis derecha aislada, que pues si avanza, ¿en qué se nos va a convertir? En una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces acá tenemos este signo de halo de agua, este engrosamiento de las paredes intestinales. También recordar siempre la extiación de la grasa adyacente en un paciente con una hipertensión portal. Y acá al lado derecho vamos a ver pues un paciente que a su vez va a tener, posterior a esto, asociado una peritonitis bacteriana espontánea, y vemos acá al lado derecho cómo son los hallazgos endoscópicos de a nivel pues, de cómo se van presentando los cortes en esta imagen. Entonces, con esto en mente, cabe la duda: todo paciente con un engrosamiento de la pared intestinal y que tenga síntomas sugestivos de una enfermedad intestinal necesita una endoscopia. Entonces traemos este artículo que nos va a ayudar a resolver un poco esta duda que puede generar pues toda esta información. Es un artículo que fue realizado en el 2013 para el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, y lo que buscaba realmente era mirar si todos los pacientes con estos hallazgos necesitaban una endoscopia. Entonces estudiaron unos pacientes entre el 2006 y el 2010 que ingresaron a dos hospitales militares en Washington, que tenían hallazgos sugestivos en TAC de engrosamiento de la pared intestinal, que en ese momento no tuvieran ninguna otra enfermedad subyacente. Y pues se le hizo, pues digamos que todo el estudio pertinente. ¿Cómo se hizo? Se encontraron 56 pacientes que cumplían con los criterios, a los cuales 21 fueron llevados a endoscopia porque aceptaron entrar al estudio y pues cumplían todos los parámetros, y pues 35 no se les logró hacer. De esos 21 pacientes llevados a endoscopia, 14 tenían una endoscopia anormal después de tener un engrosamiento de la pared intestinal en el TAC, y 7 eran normales. Entre estos pacientes que tenían una endoscopia normal, 10 tenían una enfermedad inflamatoria intestinal, 1 tenía una causa infecciosa, un paciente tenía una constipación, y 2 pacientes entraban a una categoría que ellos llamaron otros o miscelánea, en la cual ingresaban pacientes que posterior a la primera evaluación disminuía ese engrosamiento de la pared intestinal, o tenían patologías bizarras que generaban esto, como por ejemplo una gastritis, o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas asociadas del tejido conectivo y todo esto. En cuanto a los pacientes con una endoscopia normal, 4 estaban en esa categoría de miscelánea y 3 eran por constipación. Acá vamos a ver pues una de las gráficas ya de los diagnósticos principales de esos 56 pacientes que tenían el engrosado esa parte intestinal. Vemos que la mayoría de ellos hacían parte a ese grupo en específico de miscelánea, luego pues seguido de pacientes con una verdadera enfermedad inflamatoria intestinal, una gastroenteritis infecciosa. Algunos pacientes tenían
apendicitis aguda, pues ya la minoría de ellos una constipación funcional. En cuanto a los diagnósticos histológicos que se encontraron en los pacientes que fueron llevados a la endoscopia, encontramos que la mayoría de ellos tenían una colitis ulcerosa, ya sea activa o crónica. Otros tenían una gastritis no específica, duodenitis, una ileitis terminal o una colitis pero con una actividad no tan agresiva. A su vez, ellos pues quisieron hacer una caracterización de esos pacientes con respecto a qué partes del colon estaban engrosadas. Vemos que la mayoría de ellos tenían un engrosamiento del ilion terminal y del colon, seguido de únicamente el colon, y un porcentaje muy pequeño de un 16% de otras partes del intestino delgado, y que muchos de ellos tenían asociados otros hallazgos en la TAC, como los cuales eran linfadenopatías asociadas. Pues como otra parte importante del estudio, ellos quisieron hacer además una estratificación de los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal y los que no tenían enfermedad inflamatoria intestinal, en miras de ver qué otros estudios, qué otra sintomatología se asociaban pues a que tuvieran ellos enfermedad inflamatoria intestinal, y que nos enfoque a si necesitan o no una endoscopia. Entonces, ¿qué se encontró como hallazgo estadísticamente significativo? Los pacientes que tenían alteración de la sedimentación eritrocitaria, de la albúmina y del conteo de plaquetas, tendían a tener enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿a qué llegó este grupo? La conclusión, que es lo que queríamos traer el día de hoy, que no todo paciente pediátrico con engrosamiento de la pared intestinal necesita endoscopia. ¿Cuándo sospecharlo? Cuando, además pues, de este engrosamiento, vamos a tener aumento del conteo de plaquetas, de la albúmina o de la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Hay que prender las alarmas y posiblemente pues sí llevar una endoscópica. A una endoscopia. Continuando pues con estos patrones de realce, tenemos el halo de grasa. La primera vez que se habló de un halo de grasa o de grasa dentro de la pared intestinal, estamos frente a pacientes que tenían colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, se encontró que pacientes con obesidad mórbida también tenían esta grasa, sobre todo pues a nivel del sigmoide, del colon descendente. Entonces, ahorita mismo, lo que nos vamos a ubicar cuando tengamos este tipo de halo de grasa es pacientes con obesidad. Sin embargo, creo que nos cabe la duda, ¿cómo podemos enfocar bien ese halo de grasa frente a un paciente haciendo una caracterización clínica pues, de ellos? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente sin antecedentes de una enfermedad intestinal, que no tiene ninguna otra sintomatología, y hacemos una comparación con sus variables antropométricas, probablemente sea un paciente que tiene una obesidad mórbida. Diferente si tenemos un paciente que tiene dolor abdominal, más grasa duodenal, yeyunal o esteatorrea, que siempre nos tiene que hacer pensar en una enfermedad celíaca. Por otro lado, si tenemos pacientes con una sintomatología aguda, sin otra sintomatología adicional, sin otras comorbilidades previas, siempre pensar en una enfermedad intestinal inflamatoria. Y, ojo, si solamente tenemos afectado el ilion terminal, pensar en enfermedad de Crohn, que también pueden presentarse en algunos casos, pues con este halo de grasa. Acá tenemos unas imágenes también pues que nos van a ayudar a caracterizar muy bien. Acá tenemos un paciente con una enfermedad de Crohn, con pues este patrón en halo graso. Vemos que es completamente lo opuesto al halo de agua que vimos previamente. Y muy importante, una forma para ayudarnos, si se puede y si tenemos al alcance, medir las densidades, ya que la densidad pues, de la grasa va a estar entre menos 50 y menos 150, y eso nos va a ayudar también a saber que estamos frente a un halo de grasa. Aquí pues al lado derecho también vamos a ver pacientes con este halo de grasa, y vamos a ver que se nos va a cambiar bastante en estos pacientes las características normales de las asas intestinales. Aquí vamos a ver pliegues mucho más pronunciados a este nivel, a nivel del ilion en comparación con el yeyuno, que es el amarillito, y sabiendo que en la vida
pues en la vida normal, por decirlo de alguna forma, los hallazgos normales va a ser todo lo contrario. Y muy importante que si vemos hallazgos como este, de esta flechita azul, que pueden contener mucha grasa, esa materia fecal, pues siempre puedes pensar en este tipo de enfermedades, con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y pues todas estas enfermedades. Acá vamos a ver nuevamente una imagen de un paciente que tiene un halo de grasa. Acá también lo vemos bastante bien delimitado, engrosamiento de la pared intestinal con este halo de grasa. En cuanto pues, al último patrón, el patrón de gas, bastante conocido por nosotros como neumatosis intestinal, que vamos a saber que se puede presentar en múltiples entidades, enterocolitis necrotizante como una de las que más lo vemos nosotros los cirujanos pediátricos, pero en esta noche quiero que nos llevemos a la casa estas maneras de identificarlo de una manera práctica. Entonces, neumatosis intestinal, todos sabemos que es gas dentro de la pared intestinal que está engrosada, como podemos ver en estas imágenes que vemos acá. Sin embargo, tenemos que aprender a diferenciar de la pseudoneumatosis intestinal. ¿Qué quiere decir esa pseudoneumatosis? No es otra cosa diferente a que en ciertos lugares como el sigmoide y el colon descendente se nos puede atrapar burbujas de aire entre la materia fecal y la pared abdominal y la pared intestinal y nos pueden hacer pensar que es gas dentro de la pared intestinal, sin embargo no lo es, y eso nos va a dar un signo muy patognomónico que es el signo de collar de perlas que vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver signo de collar de perlas, acá se ve muy bien marcado aquí a la derecha. Esto es una asa intestinal dilatada con engrosamiento de la pared intestinal, sin embargo en la pared no vemos aire, sino que la vemos o sea, entre la pared y las heces, como podemos ver acá. Hay veces que es mucho más difícil hacer esta identificación, esta caracterización, como por ejemplo en esta imagen de la izquierda. Uno podría llegar a pensar, sí, está aumentada el grosor de la pared intestinal y podría parecer que es neumatosis. Bueno, uno de los tips que quiero que se lleven, ¿cómo podemos saber si sí o si no? Pues uno de ellos, cambiar la ventana abdominal a una ventana pulmonar. Aquí no importa que estemos en un corte abdominal, porque eso nos va a realzar mucho más el aire y vamos a poder identificar ¿es en la pared o es simplemente pseudoneumatosis? Acá podemos identificar esta misma imagen ahorita con esta ventana de pulmón y vamos a ver que efectivamente es un signo de collar de perlas. Vamos a ver acá todas estas burbujitas de aire que no están en la pared. Vemos acá la pared, la estamos delimitando y no tiene burbujas. Hay otras dos formitas también de verla. Uno, haciendo una adecuada visualización de asas intestinales que no tengan alrededor materia fecal y vamos a ver que pues no vamos a tener ese signo, y también poniendo al paciente en prono, ya que si ponemos al paciente en prono y hacemos una proyección, el gas que está dentro del asa intestinal va a subir, mientras que el aire que está dentro de la pared abdominal pues no se va a mover porque está dentro de la pared abdominal, que es una buena forma. Acá tenemos otros patrones de neumatosis intestinal. Acá a la derecha lo vemos bastante bien delimitado, muy de libro, digamos que la neumatosis que todos queremos tener. Sin embargo, pasa como acá a la izquierda, que hay veces que no estamos tan seguros, que parece, pero no parece. Nuevamente revisemos esta imagen, esta graficación en la cual nos recuerda que neumatosis es aire dentro de la pared intestinal engrosada, como podemos ver en esta imagen. Aquí teníamos dudas, acá ponemos en esa fase pulmonar y vemos cómo solamente vemos burbujas de aire dentro de la pared intestinal, como vemos acá. Este es un paciente que tenía una obstrucción intestinal, que pues a secundario a esto había presentado una neumatosis intestinal y vemos como posterior a la descompresión ya hay completa mejoría, como podemos ver en esta flecha amarilla. Digamos que otra de las perlitas que quiero que se lleven para la casa es cómo diferenciar la neumatosis intestinal de la neumobilia o del gas
dentro del árbol biliar, que se puede presentar en algunas ocasiones y que nos pueden hacer dudar, porque sabemos que si tenemos gas portal, eso es un signo inequívoco de una neumatosis intestinal. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Todo lo que es neumobilia es central y todo lo que es gas en vena en sistema portal es más periférico. Acá vamos a ver una neumobilia central, acá se está marcando incluso el común, y acá hacia la periferia estamos viendo el gas portal. Pues, otro artículo que en base a esto, pues, quería traerles para compartir, que este estudio lo hizo Radiology para ver predictores imaginológicos de una neumatosis intestinal clínicamente preocupante en pacientes más allá del periodo neonatal. Sabemos que en el periodo neonatal estamos frente a una enterocolitis necrotizante y es muy fácil la identificación y digamos que la clínica de estos pacientes, pero cuando ya salimos de ese grupo etario al paciente pediátrico un poquito más grande, pues ya pueden empezar todas estas dudas, y ellos quisieron tratar de identificar cuáles son esos predictores en la TAC que nos hagan pensar que sean signos de una neumatosis clínicamente preocupante. Entonces, obviamente, ellos hicieron una diferenciación de pacientes con una clínica, con unos hallazgos posiblemente benignos y unos hallazgos posiblemente malignos según la literatura mundial. Entonces, ¿cuáles son esos? En cuanto a la benigna, apariencia lineal, un patrón quístico o de burbujas de jabón, y clínicamente preocupante en cuanto a la literatura, hayamos encontrado engrosamiento de la pared intestinal, que es lo que estamos hablando hoy, atenuaciones anormales de la pared intestinal, de las cuales pues, ya todos vamos a ser expertos, dilatación de las asas y gases en la vena portal. Entonces, ellos nuevamente hicieron, en estos pacientes se hicieron la caracterización de qué era lo que veían. Por ejemplo, en cuanto a al largo o a lo que se extendía esta neumatosis, si era moderado, era leve, moderado o extensivo, moderado menos de 5 burbujas, moderado entre 5 y muy numerosas para contarlo, y extensivo, sí lo decían como muy numerosas para contar. Entonces vemos que en estas, los pacientes que tenían una extensión leve, tenía un p-valor bastante significativo para indicarnos que es una neumatosis intestinal de la que haya que preocuparnos. Otras características muy importantes era el tipo de la neumatosis. Vamos a ver, sabemos que hay varios tipos de formas de identificar esta neumatosis, linear, quística o mixta. Vamos a tener que esta, como vemos acá, en esta imagen que se está viendo, es una neumatosis intestinal de tipo quística. ¿Y cómo vamos a saber y por qué vamos a ver que es quística? Porque vamos a tener ese atrapamiento de aire a nivel de la submucosa. Eso es un patrón quístico. En cuanto al al patrón lineal, vamos a tener ese atrapamiento de aire, obviamente muy lineal, a nivel de la serosa de la asa intestinal. Y patrones como este, en el que vamos a ver patrones quísticos y patrones lineales. Entonces, en base a todos los hallazgos que ellos encontraron en sus pacientes, ellos llegaron a la conclusión de que hallazgos clínicamente preocupantes en una neumatosis intestinal son: 1, líquido libre, como podemos ver en esta imagen de uno de los pacientes del estudio, fluido entre las asas intestinales; engrosamiento de la pared intestinal, como podemos ver acá, y acá vemos en esta imagen, incluso aquí en esta puntica de la flecha, neumatosis intestinal. Vamos a ver también extracción de la grasa adyacente, extensión de la neumatosis moderada. ¿Y por qué ellos hacían esta distinción? Porque veían que una extensión moderada se asociaba más con patología aguda que requería un manejo quirúrgico inmediato, y esa que era de una extensión un poco mayor era más de tipo benigno, podía ser por enfermedades pulmonares, por enfermedades como lupus, inmunodeficiencias, que podían generar estos hallazgos que eran incidentales y que se manejaban siempre médicamente. Y otro, pues, la egreación de la grasa perintestinal, como podemos ver acá en estas flechas y también a este nivel. En cuanto al gas portal, que ellos habían mencionado al inicio del estudio como lo que se encontraba o lo que habían en cuanto a la literatura, en este estudio pues no fue muy significativo, porque el grupo de pacientes, tanto en el grupo benigno como en el grupo clínicamente preocupante, tenían unas características muy similares y no se lograba hacer una adecuada diferenciación, y por ende no se podía colocar como estos hallazgos predictorios. Entonces, muy importante para que esto lo tengan en cuenta. Ya como parte final y como un plus, miremos
ese largo del engrosamiento de la pared intestinal, ¿con qué se nos va a asociar? Entonces, si tenemos un engrosamiento focal de menos de 5 centímetros, siempre pensar en un adenocarcinoma, como para que no nos llevemos para la casa. Engrosamientos focales entre 5 y 10 centímetros, pensar en que en diverticulitis, en enfermedad de Crohn o en isquemia. Engrosamientos entre 10 y 30 centímetros, pensar en isquemia, una hemorragia submucosa, una colitis por radiación, pues algo infeccioso, enfermedad de Crohn o hasta linfomas. Y la que es más difusa, pensar en una enterocolitis infecciosa, en una colitis ulcerativa o hasta en un lupus eritematoso sistémico. Y ya pues para concluir, aquí la Sociedad Española de Radiología nos trae este cuadrito que resume prácticamente la charla del día de hoy, muy, muy bien explicadito, un patrón blanco, siempre recordar que nos vamos a marcar es la densidad de los vasos, lo vamos a encontrar en ¿qué? Enfermedades inflamatorias intestinales, alteraciones vasculares como shock bowel. Un patrón gris va a ser isodenso con respecto al músculo y lo vamos a ver que es mucho menos específico y ya sabemos en qué momento lo vamos a ver específicamente en la isquemia. El halo de agua que nos va a indicar pues ese edema que vamos a tener en la submucosa, entre la mucosa y la muscularis propia, y vamos a tener que también lo vamos a ver en enfermedades intestinales, infecciosas, colitis por radiación, en algunas isquemias. Halo de grasa indica cronicidad y obesidad, siempre hacer la caracterización individual del paciente. Y en este halo negro, esta atenuación mural negra, sabemos que es neumatosis intestinal y, ojo, siempre hacer la diferenciación con la pseudoneumatosis intestinal. Y pues eso es lo que queríamos traer el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar a unos Daniela. casos, a un caso que queríamos mostrar con la doctora Fierro, pues para, digamos que reforzar todo lo que hemos visto el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Hola, buenas noches. Habla Diana Fierro, la radióloga del Hospital San José Infantil, para los que no me conocen. De pronto, algunas cositas, si es que no van a encontrar con frecuencia que en el informe de radiología diga atenuación gris o atenuación blanca. Algunos lo hacen, otros no lo hacen, pero yo creo que lo más importante de poder caracterizar una pared intestinal de esta manera es poder cerrar nuestro diagnóstico diferencial, porque hay una amplia variedad de enfermedades intestinales, que definitivamente hay unas que son más prevalentes en los niños, otras no tanto, y entonces por eso es que hacemos esta diferenciación. También la tomografía ayuda a esos hallazgos extraintestinales. Entonces, como por ejemplo, si es linfoma, buscar una hepatosplenomegalia, una adenomegalia. Entonces, por eso es importante tener un estudio de estos más completos. Por favor, Daniela, avísame si la pantalla está viéndose. Sí, señora, se está viendo muy bien, está corriendo. Entonces, para finalizar, quisimos compartirles un casito. Este es un paciente de 6 años, masculino, ingresó al hospital con un dolor abdominal de aproximadamente 3 días de evolución, y el paciente le hacen esta tomografía. Es una tomografía de abdomen contrastada. Entonces, bueno, ¿qué quiero decirles? Que la literatura que uno encuentra en adultos es muy amplia. La de niños no tanto en cuanto a este hallazgo del engrosamiento de la pared intestinal, y eso creo que lo dejó Danielita claro al comienzo cuando dijo que no hay un consenso en poder decir que cuánto es el espesor que uno espera en la pared intestinal del niño. Pero generalmente lo que uno espera de una pared intestinal, ¿están viendo mi cursor? Sí, señora. Es que sea imperceptible en realidad. Entonces, ya cuando uno pues encuentra una pared que está engrosada, pues ya llama la atención. Entonces, quisiera que alguno de mis residentes de radiología me ayudara con esta imagen. Entonces, ¿quiénes están conectados? Kevin, por favor, ayúdame con esta imagen. De manera rápida, por favor. ¿Puede bajar un poco? Dame un segundito. Ahí. Bueno, se observa un engrosamiento de un segmento corto o intermedio a intermedio del colon, pero ahorita cuando bajó un poco más, se vio una imagen allí, en esa imagen,
se observa como una imagen de un intus subseptum y ahí a la izquierda una imagen con densidad de tejido blando redondeada. Bueno, como tenemos en el auditorio, pues personas que no entienden muy bien la imagen, quiero mostrarle las reconstrucciones para mostrarle lo que para Kevin fue muy claro, y es esta asa intestinal delgada metida dentro de esta asa intestinal que parece gruesa, que creo que es lo que Kevin está refiriéndose con lo de la intususcepción. Listo, continúa, por favor. Allí en ese mismo corte, en esa misma imagen que tenía anteriormente, hacia la izquierda se ve una imagen con densidad de tejido blando redondeada, justo allí, justo en esa, sí, que podría ser un punto gatillo que desencadene el intus subseptum. Pues, no sé, en los niños mayores de 3 años, de 5 años en adelante, de 3, 4 años en adelante, casi siempre hay como un punto gatillo o un punto desencadenante de la intususcepción. Ya en los niños menores puede ser un poco más espontánea. Aquí yo creo ¿Qué te parece que es? Me parece que hay como un ganglio en la raíz. Listo, una adenomegalia. De pronto esta imagen sagital, esta reconstrucción sagital, se ve también la imagen de la intususcepción para el resto del auditorio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos adenomegalias, que fue la que nos describió Kevin, otras adenomegalias acá, que son las que les estoy señalando, una pared intestinal gruesa. ¿Y qué patrón de realce te parece este? Parece que tuviese un patrón de realce gris. Sí, entonces es un engrosamiento concéntrico que tiene un realce homogéneo gris con una intususcepción asociada. Entonces, no sé si alguno de los residentes de cirugía pediátrica nos quiere ayudar con algún diagnóstico diferencial. ¿Podría ser un linfoma? Muy bien, sí. Entonces, esto es cosas que le ayudan a uno, ¿no es cierto? Adenomegalias, la intususcepción que uno la ve con cierta frecuencia y el halo gris que es más de tumor. Entonces, a eso es a lo que vamos. Poder hacer una caracterización del engrosamiento y del realce parietal es importante porque nos ayuda a cerrar el diagnóstico diferencial. A este paciente se le hizo diagnóstico de linfoma. ¿Qué otras cosas son importantes de pronto para que lo tengan en cuenta? Siempre lo que dijo Daniela, describir si es un segmento largo, si es un segmento corto, si es un solo segmento o si son múltiples segmentos. ¿En qué parte es intestino delgado o es intestino grueso? ¿Está comprometida la unión iliocecal o la unión recto-sigmoidea? Todas esas cosas le van ayudando a uno a hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, este era el caso que quería mostrarles. No sé si alguien más quiera compartir o hacer otro comentario. Están los micrófonos abiertos. ¿Alguien quiere opinar acerca de la presentación? Hola, buenas noches. Mi nombre es Valentina Fierro, yo soy radióloga pediatra de acá de México. Hice mi fellowship acá en el Hospital Infantil de México y pues quería pues como compartirles a ustedes, me pareció excelente la presentación. Y hablando de este tema, considero que es un tema bastante importante y sí es frecuente en los niños, claramente como explicaron, digamos en el caso de en el último caso que mostraron en los pacientes oncológicos. Es muy frecuente en aquellos niños que tienen algún tipo pues de vasculitis. En el caso de los niños con lupus es muy frecuente. Acá encontré bastantes niños durante mi fellowship, sí lo pude observar, al igual que en los niños con algún tipo pues de patologías de base como el linfoma. Hablando un poco, digamos, de la parte de la pandemia en cuanto ahorita del COVID, porque quiero hacer como este énfasis. Es muy frecuente, o lo que pudimos acá darnos cuenta, es, digamos, en los niños, antes de sintomatología respiratoria, los niños principalmente acá llegaban con dolor abdominal, cuando se les realizaba el ultrasonido y posteriormente, pues la tomografía, lo que encontrábamos era un engrosamiento concéntrico de la pared del intestino, o sea, datos de colitis, y todo esto nos lleva a pensar de que
en el caso ahorita de la pandemia, pues es muy importante todo este tema que ustedes están pues tratando el día de hoy. Entonces, pues quería como hacer esto, como estos comentarios, muy buena la charla y me parece que es importante que pues todos los residentes como que la conozcan, los patrones que se pueden llegar a presentar, pero más que un patrón gris o cómo describir lo que es importante para uno cuando es residente, es como saber diferenciar qué tiene de bases nuestros niños y pues qué tan largo, lo que dijo Daniela, qué tan largo es el segmento, porque esto va a depender mucho del tratamiento que le van a dar pues los clínicos. Muchas gracias, doctora Fierro, por su aporte. ¿Hay alguien más que quisiera hacer algún aporte o quisiera complementar lo que el aporte previo? Bueno, Creo que no, estos temas a veces son un poco complejos, digamos, porque no, pues no son del dominio de los cirujanos con frecuencia. Entonces eso no ayuda a que pues haya como una participación nutrida, pero pues esto ayuda en gran medida a entender sobre todo pues algunos de los reportes tomográficos que nos envían y también a tratar de nosotros también aplicarlo en el día a día de nuestros pacientes. Y eso para nosotros es muy importante. Esperamos sí, pues que la cosa sea mejor, que nosotros podamos leerlo de mejor manera y aprovechar este nuevo conocimiento. Esta charla va a quedar en el canal de YouTube para las personas que quieran repasarla, que a veces es un tema que no se digiere tan fácil en la primera impresión, pues se necesita a veces como varios toques del tema para poderlo entender. Pues va a quedar ahí en el canal de YouTube para ver, pues por si alguien quiere volver como a repasar los patrones de imagen y las diferentes patologías a las que pertenecen. No sé si quiere agregar algo más la doctora Fierro. no, pues sí, como usted dice, no es fácil, ¿no? De primerazo entender este tema del patrón de realce y de engrosamiento de la pared intestinal, pero sí, definitivamente, pues es algo que yo creo que uno debe tener pues ahí como en su mente y saber como de qué le están hablando la próxima vez que se vean enfrentados a un reporte de estos. Y también, pues ustedes cuando vean la imagen poderlo buscar, me parece también importante. No, creo que no es más por ahora. No sé si alguien tenga una pregunta y si no, muchísimas gracias a todos por el tiempo y por haberse conectado. Muchas gracias a ustedes por mostrarnos estos patrones. A veces uno como quirúrgico, pues toma como muy por encima las tomografías, las lee como muy enfocadas, y pues sí nos hacía falta que alguien pues, nos mostrara este tipo de patrones para entenderlos mejor. Eh, bueno, muchísimas gracias al Departamento de Radiología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en su Hospital Infantil por ayudarnos con esta tutoría. Nos hace muy feliz pues poder tener este tipo de espacio y ahora pues con esta nueva formato que pues incluye un tutor experto que ayude en la charla. Esto ha sido muy bueno porque pues se tratan los temas más a fondo y las preguntas se responden de mejor manera. El próximo lunes vamos a tener una charla muy interesante acerca de neurodesarrollo y anestesia, sobre todo enfocada en la parte neonatal de la anestesia neonatal. Y va a ser dictada por la fellow de neonatología que está rotando con nosotros en el Hospital Infantil del San José. Va a ser pues una charla interesante pues para desmontar ciertos tabús acerca de la importancia de hacer incluso ciertas cirugías en la etapa neonatal. Los esperamos ese día pues con su asistencia y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.